Las puntas estaban dirigidas hacia arriba y el filo, evidentemente, cortaba como una navaja barbera. Al igual que estas, ensanchábase desde el filo en una forma ancha y sólida, ajustándose a una gruesa varilla de cobre y silbando mientras se movía en el espacio. Ya no me cupo duda alguna respecto de la suerte que me había preparado la horrible ingeniosidad monacal. Los agentes de la Inquisición habían previsto mi descubrimiento del pozo, de ese pozo cuyos horrores habían sido reservados para un hereje tan temerario como yo. Del pozo, imagen del infierno, considerado por la opinión como la última tule de todos los castigos. El más fortuito de los accidentes me había salvado de caer en él. Por tanto, estaba destinado, y en este caso sin ninguna alternativa, a una muerte distinta y más dulce. Más dulce. En mi agonía, pensando en el uso singular que yo hacía de aquella palabra, casi sonreí. ¿Para qué contar las largas, las interminables horas de horror, más que mortales, durante las que conté las vibrantes oscilaciones de aquel acero? Pulgada a pulgada, línea a línea, descendía gradualmente efectuando un descanso solo apreciable a intervalos, que eran para mí más largos que siglos. Y cada vez más, seguía bajando y seguía bajando. Pasaron días, tal vez muchos días, antes de que llegara a balancearse lo suficientemente cerca para abanicarme con su aire acre. Hería mi olfato el olor del acero afilado. Rogué al cielo, cansándole con mis súplicas, que hiciera descender más rápidamente aquel acero. Enloquecí, me volví frenético, hice esfuerzos para incorporarme e ir al encuentro de aquella espantosa y movible cimitarra. Y luego se apoderó de mí una gran calma y permanecí tendido, sonriendo ante aquella muerte brillante, como podría sonreír un niño ante un juguete brillante. Transcurrió luego de un instante de completa insensibilidad. Fue un intervalo muy corto. Al volver a la vida, no me pareció que el péndulo hubiera descendido un trecho apreciable. No obstante, es posible que aquel tiempo hubiera sido larguísimo. Yo sabía que existían seres infernales que tomaban acta de mis desvanecimientos y que a su capricho podían detener la vibración. Al volver en mí, sentí un malestar y una debilidad indecibles como resultado de una larga inanición. Aún entre aquellas angustias, la naturaleza humana suplicaba por el sustento. Con un esfuerzo penoso, extendí mi brazo izquierdo tan lejos como mis legaduras me permitían y me apoderé de un pequeño sobrante que las ratas se habían dignado a dejarme. Al llevarme un pedazo a los labios, un informe pensamiento de extraña alegría, de esperanza, se alojó en mi espíritu. No obstante, ¿qué había de común entre la esperanza y yo? Repito que se trataba de un pensamiento confuso. Con frecuencia el hombre acostumbra a albergar pensamientos de este tipo que nunca se completan. Me di cuenta de que aquel era portador de alegría, de esperanza, pero comprendí también que había muerto al nacer. Me esforcé inútilmente en recobrarlo, en completarlo. Mis largos sufrimientos habían aniquilado casi por completo las facultades de mi propio espíritu. Y era un imbécil, era un idiota. La oscilación del péndulo se efectuaba en un plano que formaba un ángulo recto con mi cuerpo. Vi que la cuchilla había sido dispuesta de modo que atravesara directo la región del corazón.
Rasgaría la tela de mi traje, volvería luego y repetiría la operación una y otra vez. A pesar de la gran dimensión de la curva recorrida, unos 30 pies más o menos, y la silbante energía de su descenso, que incluso hubiera podido cortar aquellas murallas de hierro si de haber querido, todo cuanto podía hacer en resumen durante algunos minutos era rasgar mi traje. Y ante este pensamiento me detuve. No me atrevía a ir más allá de él. Insistí sobre él con una atención sostenida, como si con esta insistencia hubiera podido parar ahí el descenso de la afilada hoja. Empecé a pensar en el sonido de esta al pasar sobre mi traje y en la extraña y penetrante sensación que produce el roce de la tela sobre los nervios. Pensé en todas estas cosas hasta que los dientes me rechinaron. Más bajo aún. Se deslizaba cada vez más bajo. Yo hallaba un placer frenético en comparar su velocidad de arriba a abajo con su velocidad lateral. Ahora hacia la derecha, ahora hacia la izquierda. Después iba lejos para volver a continuación con el chillido de un alma condenada hasta mi corazón, con el andar furtivo del tigre. Yo aullaba o reía alternativamente, según me dominara una u otra idea. Más bajo, invariable, inexorablemente más abajo. Movíase a 3 pulgadas de mi pecho. Furiosamente intenté liberar mi brazo izquierdo. Estaba libre, solamente desde el codo a la mano. Únicamente podía mover la mano desde el plato colocado a mi lado hasta la boca. Solo esto, y con gran esfuerzo. Si hubiese podido romper las ligaduras por encima del codo, hubiera tomado el péndulo y hubiese intentado detenerlo, aunque hubiera sido como querer detener un alud. Siempre más bajo, incesante, invariablemente más abajo. Respiraba con verdadera angustia y me agitaba a cada vibración. Mis ojos seguían el vuelo ascendente de la cuchilla y su caída con el ardor de la desesperación más enloquecida. Espasmódicamente cerrábanse en el momento de descender hacia mí. La muerte hubiera sido un alivio. Qué alivio más indecible. Sin embargo, temblaba con todos mis nervios al pensar que bastaría que la máquina descendiera 1 grado para que se precipitara sobre mi pecho ese hacha afilada y reluciente. Y mis nervios temblaban y hacían estremecer todo mi ser a causa de esa esperanza. Era la esperanza aún triunfante sobre el potro que murmura a oídos de los condenados a la muerte, incluso en los calabozos de la Inquisición. Comprobé que 10 o 12 vibraciones aproximadamente pondrían el acero en inmediato contacto con mi traje. Y con esta observación entró en mi ánimo la calma condensada y aguda de la desesperación. Desde hacía muchas horas, desde hacía muchos días tal vez, pensé por primera vez. Se me ocurrió que la tira o cíngulo que me ataba era de un solo trazo. Estaba atado por una ligadura continuada. La primera mordedura de la cuchilla efectuada en cualquier parte de la tira tenía que desatarla lo suficiente para permitir que mi mano desatara el resto. Pero qué terrible era en ese caso su proximidad. El resultado de la más ligera sacudida habría de ser mortal. Por otra parte, ¿habían previsto esta eventualidad los secuaces del verdugo? ¿Era probable que en el recorrido del péndulo atravesara mi pecho la hoja al tiempo que las ligaduras?
Temblando al imaginar frustrada mi débil esperanza, la última realmente, levanté la cabeza lo suficiente para ver mi pecho. El cíngulo cruzaba estrechamente mis miembros, junto con todo mi cuerpo, en todos sentidos, menos en la trayectoria de la cuchilla homicida. Estaba todo muy bien pensado. Aún no había dejado caer la cabeza en su posición primitiva, cuando sentí brillar en mi espíritu algo que solo sabría definir aproximadamente que era la mitad de una idea no formada que podría llegar a liberarme, y que vagamente había flotado en mi espíritu cuando llevé a mis labios ardientes ese alimento, esa idea que no había concretado. Ahora, la idea entera estaba ahí presente, débil, casi indefinida. Pero al fin completa. Inmediatamente, con la energía de la desesperación, intenté llevarla a la práctica. Hacía varias horas que sobre el caballete en el que me hallaba acostado se encontraba un número incalculable de ratas. Eran tumultuosas, atrevidas, voraces. Fijaban en mí sus pupilas rojas como si no esperasen más que mi inmovilidad para ser presa. ¿A qué clase de alimentos se habrán acostumbrado en el pozo?, pensé. Menos una pequeña parte, y a pesar de todos mis esfuerzos para impedirlo, habían devorado el contenido del plato. Mi mano se acostumbró a un movimiento de vaivén hacia este, pero a la larga la uniformidad maquinal del mismo le había restado eficacia. Aquella plaga en su voracidad dejaba señales agudas de sus dientes en mis dedos. Con los restos de la carne aceitosa y picante que aún quedaba, froté vigorosamente mis ataduras, hasta donde pude llegar. Y hecho esto, retiré mi mano del suelo y me quedé inmóvil sin siquiera respirar. Al principio, lo repentino del cambio y el cese de movimiento hicieron que estos voraces animales se asustaran. Se apartaron alarmados y algunas volvieron incluso adentro del pozo. Pero esta actitud no duró más que un instante. No había yo contado en vano con su glotonería. Viéndome sin movimiento, una o dos de las más atrevidas se encaramaron por el caballete y olisquearon el cíngulo. Todo esto me pareció el preludio de una invasión general. Un nuevo tropel surgió del pozo. Agarrándose a la madera, la escalaron y a centenares saltaron sobre mi cuerpo. No les asustaba el movimiento regular del péndulo, lo esquivaban y trabajaban activamente sobre la engrasada tela. Se apretaban, moviéndose, y se amontonaban incesantemente sobre mí. Sentía que se retorcían sobre mi garganta, que sus fríos hocicos buscaban mis labios. Me encontraba medio sofocado por aquel peso que se renovaba constantemente, un asco espantoso que ningún hombre ha experimentado en el mundo henchía mi pecho y helaba mi corazón con un pesado vómito. Un minuto más, me daba cuenta de que la operación había terminado. Sobre mí sentía perfectamente la distensión de las ataduras. Se habían soltado. Me daba cuenta de que en más de un sitio debían estar cortadas. Con una resolución sobrehumana, continué inmóvil. No me había equivocado en mis cálculos. Mis esfuerzos no habían sido vanos. Sentí que por fin estaba libre. En pedazos colgaba el cíngulo en torno de mi cuerpo, pero el movimiento del péndulo efectuábase sobre mi pecho ya. La estameña de mi traje y la camisa ya había sido cortada. Un par de oscilaciones más y un agudo dolor atravesó mis nervios. Pero había llegado el instante, ese instante de la salvación.
A un ademán de mis manos huyeron tumultuosamente mis libertadoras. Con un movimiento tranquilo y decidido, prudente, oblicuo y lento, y aplastándome contra el banquillo, me deslicé fuera del alcance de la tira y del alcance de la cimitarra. Cuando menos, por el momento, estaba libre. Libre y en las garras de la Inquisición. Apenas había escapado de mi lecho de horror, apenas hube dado unos cuantos pasos por el suelo de mi calzado, cesó el movimiento de la máquina infernal y la oí subir atraída hacia el techo por una fuerza invisible. Aquella fue una lección que llenó de desesperación mi alma. Indudablemente, todos mis movimientos eran espiados. Libre, había escapado de la muerte bajo una determinada agonía solo para ser entregado a algo peor que la muerte misma y bajo una nueva forma. Pensando en eso, fijé convulsivamente mis ojos en las paredes de hierro que me rodeaban. Algo extraño, un cambio que en principio no pude apreciar debidamente, se había producido con toda evidencia en el calabozo. Durante varios minutos en que estuve distraído, lleno de ensueños y de escalofríos, me perdí en conjeturas vanas y conjeturas incoherentes. Por primera vez me di cuenta del origen de la luz sulfurosa que iluminaba la celda. Provenía de una grieta de media pulgada de anchura que se extendía en torno del calabozo, en la base de las paredes, que de este modo parecían, y en efecto lo estaban, completamente separadas del suelo. Intenté mirar por aquella abertura, pero naturalmente sin resultado alguno. Al levantarme desanimado, se descubrió de repente a mi inteligencia el misterio de la alteración que la celda había sufrido. Había tenido ocasión de comprobar que, aun cuando los contornos de las figuras pintadas en las paredes fuesen suficientemente claros, los colores parecían borrosos y un poco alterados. Ahora acababan de tomar y tomaban a cada momento un brillo sorprendente e intensísimo que daba a aquellas figuras fantásticas y diabólicas un aspecto que hubiera hecho temblar a nervios incluso más firmes que los míos. Pupilas demoníacas de una viveza siniestra y feroz se clavaban sobre mí desde 1000 sitios distintos, donde anteriormente no había sospechado que se hallara ninguna, y brillaban con el fulgor lúgubre del fuego que, aunque vanamente, quería considerar imaginario. Imaginario. Me bastaba respirar para que llegase hasta mi nariz el vapor del hierro enrojecido. Extendíase por todo el calabozo un olor sofocante. A cada momento se reflejaba un ardor más profundo en los ojos que contemplaba mi agonía. Un rojo más oscuro se extendía sobre aquellas horribles pinturas sangrientas. Estaba jadeante. Respiraba con grandes esfuerzos. No había duda con respecto al deseo de mis verdugos. Los más despiadados, los más demoníacos entre todos los hombres. Me aparté lejos del metal ardiente, dirigiéndome al centro del calabozo. Frente a aquella destrucción por el fuego, la idea de la frescura del pozo llegó hasta mi alma como un bálsamo. Me abalancé hacia sus mortales bordes. Dirigí mi mirada hacia el fondo. El resplandor de la inflamada bóveda alumbraba sus rincones más ocultos. No obstante, durante un minuto de desvarío, mi espíritu se negó a comprender la significación de lo que estaba viendo. Al final, aquello penetró en mi alma, a la fuerza, triunfalmente. Se grabó a fuego en mi razón estremecida, una voz para hablar. Con un grito me aparté del brocal y, escondiendo mi rostro entre las manos, lloré con amargura.
El calor aumentaba rápidamente y levanté una vez más los ojos con ansia febril. En la celda se había operado un segundo cambio y este afectaba evidentemente a la forma de la celda. Estaba cambiando. Como la primera vez, intenté inútilmente comprender o apreciar lo que estaba sucediendo, pero no me dejaron mucho tiempo en la duda. La venganza de la Inquisición era rápida y ya la había burlado 2 veces. No podía luchar por más tiempo con el Rey del Espanto. La celda había sido cuadrada. Ahora notaba que 2 de sus ángulos de hierro eran agudos y por lo tanto los otros 2 eran obtusos. Con un gruñido, con un sordo gemido, aumentaba terriblemente el horrible contraste. En un instante, la estancia había convertido su forma en un rombo. Pero la transformación no se detuvo ahí. No deseaba ni esperaba que parase. Hubiera llegado a los muros, al rojo, para aplicarlos directo contra mi pecho como si fuesen una vestidura de eterna paz. La muerte, me dije. Cualquier muerte menos la del pozo. Insensato, ¿cómo no pude comprender que el pozo era la razón del hierro candente que me rodeaba? ¿Resistiría yo su calor? Y aún suponiendo que pudiera resistirlo, ¿podría sostenerme contra su presión? El rombo se aplastaba con una rapidez que no me dejaba tiempo para pensar. Su centro, colocado sobre la línea de mayor anchura, coincidía precisamente con el abismo abierto, con el pozo. Intenté retroceder, pero los muros, al unirse, me empujaban con una fuerza irresistible. Llegó por último un momento en que mi cuerpo, quemado y retorcido, apenas halló sitio para él. Apenas hubo lugar para mis pies en el suelo de esa prisión. No luché más, pero la agonía de mi alma se exteriorizó en un prolongado y fuerte grito de desesperación. Me di cuenta que vacilaba sobre el brocal y cerré los ojos. Pero he aquí un discordante sonido de voces humanas. Una explosión, un huracán de trompetas, un poderoso rugido semejante al de 1000 truenos. Los muros de fuego retrocedieron rápidamente. Un brazo alargado tomó el mío cuando ya desfalleciente me estaba precipitando en aquel abismo. Era el brazo del general Lasalle. Las tropas francesas habían entrado en Toledo. La Inquisición se hallaba ahora en las manos del enemigo. El pozo y el péndulo, de Edgar Allan Poe. Si te gustó el relato, no te olvides de dejarme un me gusta, poner un comentario y compartir. Para apoyar al canal y estar al corriente de los próximos cuentos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hasta el próximo cuento.